canónica respecto al sujeto, que estaría vinculada a lo cognitivo, es algo que hoy por hoy, cuando nosotros pensamos nuestro quehacer actual o nuestra vida cultural actual, cuando nosotros miramos la producción cultural respecto a lo que somos, algo que está muy presente, ¿no? Digo muy presente, ¿por qué? Porque si ustedes se meten, a mí me encanta buscar memes, no sé por qué. No es que me guste buscar memes, como que mis pacientes me mandan memes. Como que, como Seba, me sentí así hoy día, y te mandan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me da, bueno, aparte que son divertidos y me gustan los memes, obviamente, lo que me da mucha risa es qué tipo de verdades son las que aparecen en los memes, ¿no? Porque un meme es eso, un meme es una verdad condensada, por eso nos da risa. Porque es como, ajá, es cierto, ¿cachai? Como, y tengo una paciente en particular que siempre me manda memes durante la semana porque la veo el viernes en la tarde. Entonces durante la semana como que me van dando memes de su estado de ánimo. Cuando yo voy rastreando cómo va, hasta que llega el viernes, y como que resolvemos eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de verdad, ¿no? Como este viejito que de Argentina dice que la última molécula de serotonina que me queda en el cerebro dando ánimos para vivir, ¿no? Y este tipo de verdad, ¿no? Como sobre nosotros, es bien interesante, porque yo creo que a esta altura del mundo, ¿no es cierto? Todos nosotros, ustedes, yo, todos tenemos más o menos incorporada la idea de que si nosotros estamos contentos o tristes, depende en gran parte de lo que hacen ciertas cositas dentro de nosotros que se llaman neurotransmisores, ¿no es cierto? Y como que de repente, si alguien de nosotros, un amigo, una amiga, un conocido, no está tan bien, lo que uno... Voy a juntar acá porque me desconcentre y abriré, así que creo una fuente alterna de ahí. Todos tenemos un poco incorporado esta idea de que de repente si uno ve a una amiga o un amigo que está triste, pucha, tómate algo, ¿no? No como un copete, tómate algo así como tómate una pastilla, ¿no? Como, o anda al psiquiatra, esa idea, anda al psiquiatra para que te ayude, ¿no? Ayer estaba hablando de una paciente, por ejemplo, que estuvo de cumpleaños el fin de, me decía que tuvo una crisis de pánico en su cumpleaños porque ella, bueno, ella siempre ha sentido que sus amigas y su familia no la quieren, ¿no? Entonces mi hijo estaba ahí y estaba en mi cumpleaños, pero invité a mi amiga a las 9 porque íbamos a poner música y tenía unas mesas para tocar así como DJ. Y mis amigas más amigas después llegaron a las 11:30 y a las 12 íbamos que irnos a otra fiesta. Y mi hijo, no, y estaba súper mal, me encerró en el baño a llorar, llegó una amiga que no es tan amiga, así como, ¿qué te pasa? Como no es tan amiga, aparte me sentía avergonzada de estar llorando, como un circuito de desgracia. Y dije, como, chuta, Martina, suena como que no fue tan bacán tu cumpleaños, ¿no? Como no fue el mejor cumpleaños. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo saliste de eso? Y me mira y me dice, con un clónapo, obvio. ¿Cachai? ¿Cachai? Como obvio que se está angustiado bueno un clónapo, ¿no? Como porque en el fondo el clonazepam, todos lo conocen, todos conocen lo que es un clonazepam, ¿no es cierto? Bueno, el clonazepam es una pastilla que hace que la angustia se vaya lejos, ¿no? Como, ¿no? O ese es el imaginario que tiene. ¿Vieron series tipo Euphoria? ¿Han visto Euphoria? ¿No? La Euphoria es una caricatura, porque el mundo no es así, pero una caricatura de lo que el mundo podría ser. Y en Euphoria, si ustedes se fijan, por ejemplo, aparece mucho esta idea también, ¿no? Como de, estoy triste, bueno, me meto una pastilla, estoy mal, me meto tal cosa, ¿no? Drogas, ya sean lícitas o ilícitas, farmacéuticas o recreacionales, da lo mismo, pero aparece la idea de que lo que nosotros somos y nos sentimos está ampliamente determinado por compuestos químicos que entran en interacción con nosotros, ¿no? Que es una idea muy interesante, porque es una idea tremendamente poco psicológica si miramos la historia de la psicología, ¿no? O sea, nosotros, como campo de saber, históricamente peleamos contra esa idea. Pero esta idea, la idea de que somos criaturas somáticas, químicas, es una idea como que ya ganó, como que está ahí, está en la cultura, ¿no? Está en las series que vemos, está en las noticias, está en el día a día, está en nuestros amigos, está en nuestros papás, está. Nosotros, eso ya es parte de lo que es como, volviendo a la pregunta, es una verdad canónica actualmente, ¿sí? Preguntas como esta, me encanta eso también, ¿no? Como, please, ¿no? Como, por favor, señor, deme más serotonina, ¿no? Como, y todo este tipo como de imaginario respecto al sujeto, ¿no?
O esta idea, que también hay muchos cómics de esto, que a mí también me causan mucha gracia, ¿no? Como cuando ponen, principalmente este monito, o otros monitos que aparecen, me encanta aparte cómo se llama, como la tira cómica, ¿no? Fracasitos, ¿no? Son muy optimistas. Pero hay varios que aparecen harto como en Instagram, como sobre TikTok, esto, ¿no? Que es como esta lucha entre como el cerebro y el corazón, por ejemplo, ¿no? Y el cerebro como que siempre te traiciona un poquito, ¿no? Como a las 5 de la mañana y aparece el cerebro y dice como, cerraste la puerta, ¿cachai? Y entonces como, tenés que levantar, ¿no? Lo interesante de eso, me parece a mí, o sea, hay varias cosas que son interesantes, lo que me parece particularmente interesante de eso, esta idea, pase nomás, esta idea de que yo y mi cerebro fuéramos como cosas distintas, ¿no? Esta idea que presenta esto, ¿no? Que estoy yo y mi cerebro. Y mi cerebro es ajeno a mí, es algo más que yo. Y ese cerebro ajeno entorpece mi vida o ayuda a mi vida, ¿no? Como nos ponemos de acuerdo o como que torpedeara mis decisiones y mi día a día. Y eso es muy interesante porque efectivamente cuando aparece esta idea de que finalmente yo y mi felicidad dependemos de estas cositas miniaturas que son los neurotransmisores, aparece también una cierta idea de que eso no soy yo, es algo en mí, ¿no? Y esto es muy interesante y algo que vamos revisando hoy. Esa es como la gran hipótesis del día de hoy. Cuando aparece esa idea de que es algo en mí, la gente toma una cierta responsabilidad particular o una cierta distancia particular con respecto a sí misma y su malestar, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De cosas como, ayer me tocaba con un paciente en la mañana, como estuve súper mal este fin de semana. Oh, Bernardita, ¿por qué estuviste mal? No, es que yo creo que las pastillas no me están funcionando, ¿no? Y dice, mira, qué interesante, que en el fondo, en una frase así, probablemente ustedes han escuchado, o escucharán con la gente que conocen, con sus amigos, con su familia, etc. En una frase así, lo que plantea es que mi funcionamiento no depende de mí, como que es una separación entre mí, lo que yo soy, y lo que me hace funcionar de una cierta manera. Y, por ejemplo, esta idea del cerebro, neurotransmisor, etc., es algo ajeno a mí. Soy yo. Y yo quiero ser feliz, por ejemplo. Pero algo en mí me lo impide. ¿Qué es eso? Mis neurotransmisores. No tengo serotonina, me falta dopamina, por ejemplo. Pero no soy yo. ¿Se dan cuenta que es interesante cómo está planteado? La gente nos dice como... Ustedes piénsenlo así. Ustedes nos dicen, por ejemplo, como... Oye, ¿cómo te sentís mal? Este pulmón no me hace caso. Aunque tú eres tu pulmón, no, tengo tos, yo tengo, ¿no? No, yo no se preocupe, yo no tengo tos, yo estoy sano, no contagiaré a nadie. Pero esa idea, ¿no? Como que uno, con las enfermedades somáticas, como se le llama, uno es su cuerpo, ¿no? Tengo cáncer, tengo tal cosa, ¿no? Con las enfermedades mentales hay una distancia de la enfermedad, ¿no? No es que yo quiero estar bien, pero mi cerebro no me deja. O sea, como mis neurotransmisores no me permiten, es que no es secreto ahí. Hay como una especie de gap, de agujero entre las dos cosas. Y eso, en gran parte, va de la mano de la constitución de este canon psicológico. Lo que es interesante es que es tan sutil como pasa en la historia, que no nos dimos cuenta, en gran parte, cómo pasó que llegamos a pensarnos de esa manera. Y eso es un poco lo que quiero que revisemos hoy. ¿Cómo aparece ese canon? ¿Y qué efectos tiene para el estudio de lo que somos? Hasta acá. ¿Se entiende? Perfecto. Si alguien tiene preguntas, levante la mano con toda la confianza del mundo. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que íbamos hablando y lo que les iba comentando era entonces como este cierto grado de sorpresa, podríamos decir, ¿no? Como o de sospecha que deberíamos tener a la hora de pensar que esta forma que tenemos hoy de pensar y pensarnos ha sido siempre así. Porque si nosotros vamos un poco atrás, no tan atrás, si vamos al comienzo del siglo XX o hasta mitad del siglo XX, vamos a ver que esa forma de verdad psicológica coexistía y mayormente estaba opacada por otras formas de pensar la subjetividad, ¿no? Estaba opacada por otras formas de pensar qué es lo que yo soy,
de qué estoy hecho, entre comillas, ¿no? De qué estoy compuesto psicológicamente. Y esa gran idea, esa gran verdad psicológica de comienzos del siglo XX, no es que haya desaparecido de un día a otro, ¿no? No es que como que de repente cayó así como en la bomba nuclear del cognitivismo del cerebro y ¡pum!, lo eliminó. Sigue estando hasta el día de hoy, pero va tomando como formatos híbridos, va mutándose. Pero tuvo un momento de predominancia mucho mayor a comienzos del siglo pasado y durante el siglo pasado. Y esta forma alternativa de verdad, podríamos decir, ¿no? Podríamos hacer una especie de gráfico, ¿no? Y decir, mira, existe actualmente esta verdad vinculada al cognitivismo, ¿no? Que de alguna forma amarra cerebro y yo, o cerebro e identidad, o cerebro y sujeto, ¿no? Se vincula o combate o se articula o tiene una relación tensa históricamente con esta otra forma de verdad, que es esta idea de pensar lo sí como vinculado a una interioridad. ¿Sí? Fíjense que esto es bien interesante, porque lo que hablábamos del cerebro recién, como ese cerebro que yo veo ahí como mi cerebro me dice, lo que plantea de alguna forma igual es una exterioridad de la identidad. Lo que yo soy, ese cerebro, ese que yo puedo ver, yo puedo identificar y efectivar, es lo que me hace lo que soy. Pero históricamente siempre pensamos lo que yo soy, lo que me compone, lo que me construye como persona única, individual y todas estas fantasías que tenemos, siempre lo pensamos como algo interno, algo que estaba dentro de nosotros. ¿Sí? Si ustedes van a ver un montón de teoría psicoanalítica, yo creo que no hay disciplina o saber o forma de verdad en psicología más vinculada a esta idea de interioridad que el psicoanálisis, ¿no? Que también es más antigua y también por eso también está un poquito de gracia, ¿no?, con el tiempo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, esta idea psicoanalítica que ustedes ya conocieron en los cursos más introductorios, ¿no? La idea del super yo, el ideal del yo, el ello, ¿no? El ello. ¿Vieron el ello? ¿Ya? Como esa idea. ¿Qué es el ello? El ello es esa como sustrato pulsional, deseante, indómito, que está dentro de mí, que rompe la conciencia, que rompe la capacidad de la lógica formal, que me hace equivocarme, que revela una verdad oculta en mí. ¿Oculta dónde en mí? ¿No? ¿Oculta en qué cosa en mí? Pero es un formato de verdad psicológica, si ustedes se dan cuenta. Lo que plantea es que esto que yo soy, esta identidad, lo que me compone, estuviera como plegado dentro mío en alguna parte, tan dentro y tan oculto, que yo no puedo acceder a eso, ¿no? O sea, para el psicoanálisis, por ejemplo, lo que nos compone y lo que nos constituye para que seamos como seamos, precisamente, va a ser la lucha entre esta interioridad deseante, funcional, que es el ello, y la realidad. Y ese choque entre lo que yo deseo y lo que me encuentro, donde se va a configurar el yo, que es una especie de frontera entre el deseo interno y la realidad externa, ¿no? Eso es muy interesante, porque en el fondo, fíjense que el psicoanálisis va a proponer algo que es muy curioso, que es que ahí donde yo pienso que yo existo, lo que es el yo, tampoco es esa interioridad, porque nada puede acceder a esa interioridad, ¿no? Entonces, si vamos a esta idea en el siglo XX de lo psicológico, ¿qué es lo psicológico? Vamos a ver que lo psicológico siempre va a estar vinculado, como dice acá, a ese espacio, sí, que es una especie de lugar moral, interior, que queda situado entre lo orgánico del cerebro y lo social de la conducta, ¿no? Aquí vamos con esto, ¿no? Que... ¿no? Ahí estamos. Ahí está. Que lo que va a ir apareciendo entonces durante el siglo XX es que ese espacio psicológico es una virtualidad, ¿no? Si ustedes vieron en los ramos introductorios, hubieron muchas polémicas tipo años 50, 60, 70, donde empiezan a aparecer los primeros manuales psiquiátricos, ¿no?
El primer gran manual de psiquiatría que tiene una especie de consenso general en el mundo académico y en el mundo de la investigación es el DSM-3. ¿Saben lo que es el DSM? ¿Lo vieron ya? Perfecto. El DSM-3, que aparece en el año creo que 55, si no, el DSM, perdón, a ver, pero si no saben, pregunten, está bien, me demoro 2 segundos. El DSM es el Diagnostic Statistic Manual, el Manual Estadístico Diagnóstico de las Enfermedades Mentales. Fue el primer ejercicio que viene desde la psiquiatría de poder estandarizar las enfermedades mentales. Era un manual. ¿Qué es tal enfermedad? ¿Qué enfermedades existen? Partamos por eso. ¿Y cuáles son sus características para que podamos diagnosticarlas en todas partes? ¿No? Cosa que independiente de donde estemos, sepamos qué cosas, ¿no? El primer gran manual que aparece, como con cierto respaldo global, va a ser el DSM-3, que aparece en los años 50. No me acuerdo exactamente en qué momento de los 50, pero ese es en los 50. Y el DSM-3 va a plantear, o va a estar inspirado fuertemente por el psicoanálisis, por un enfoque psicoanalítico. El psicoanálisis sigue siendo hasta ese momento, sigue siendo la principal como teoría de la psicología para explorar y entender las patologías y los malestares mentales, ¿no? Pero cuando aparece el DSM, empieza a aparecer en Europa y en Estados Unidos también fuertemente una especie de impulso de la psiquiatría más biológica de encontrar un sustrato empírico, biológico, a aquellas verdades que la psicología estaba diciendo, ¿no? Entonces el psicoanálisis decía, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un caso de narcisismo infantil vinculado a un cuadro de una histeria, whatever, ¿no? Lo que sea. Lo que decían los psiquiatras biológicos de la época era decir, bueno, ¿en qué parte del cerebro está pasando eso? ¿Dónde pillamos eso? ¿No? Y hubo un momento que fue bien interesante, porque en el fondo como el psicoanálisis en ese momento era la verdad hegemónica, era la verdad más verdadera, ¿no? Como la importancia del psicoanálisis en esto, ¿no? Lo que vamos viendo es que empiezan a hacerse una serie de procedimientos médicos buscando aquellas cosas que el psicoanálisis decía. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer anatomía patológica de un cerebro, vamos a abrir un cerebro para buscar dónde está la conciencia, dónde está el yo. Y los psicoanalistas se reían de los psiquiatras más biólogos, como si es una estupidez, ¿no? Como no van a encontrar el yo, no van a encontrar el deseo en el cerebro, porque el yo, el cerebro, el inconsciente, la idea del inconsciente, es algo que se puede oír, pero no se puede ver, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que gran parte de las verdades vinculadas a esta interioridad psicológica de los años 50, 60 y previo, era la idea de que aquello que me compone no era algo que tuviera un sustrato material, era una especie de condición emergente de esa materialidad, ¿no? Esa idea de como, usted lo decía la semana pasada, la mente. ¿Qué es la mente? La mente no es el cerebro, la mente sería lo que surge del cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparece esta idea, y esto es bien bonito e interesante, de que, por lo mismo, hay ciertas verdades que no pueden ser vistas. No es como el resto de la medicina. No es como, se rompió la pata, no importa, yo lo abro, ¡pum!, veo un hueso roto. Acá lo vemos que la persona sufre, lo pasa mal, alucina, y yo lo abro y el cerebro es exactamente igual a un cerebro de alguien que no alucina, por ejemplo, ¿no? Digo. Pero eso no se busca, dar los síntomas, por ejemplo, si la persona sufre y tiene alucinaciones, se busca tratar las alucinaciones porque tiene cambios en el teléfono de las alucinaciones, como por ejemplo el tema de la dopamina. O sea, no la culpa. Sí. Perfecto, así se buscaba tratar la mente. La triste le da muerte, por ejemplo. Eso es lo que pasa después de los 50. Eso es lo que vendrá ahora, en el fondo, ¿no? Hasta los años 50, gran parte de lo que vamos viendo es que no tenemos la capacidad, no tenemos como en el lugar de los biólogos, ¿no? No tenemos como la psiquiatría biológica no tiene la capacidad de poder observar aquello que tiene que poder observar. Entonces, en esta medicina más antigua, tú abres un cerebro y el cerebro de alguien que tiene esquizofrenia es igual. Lo que va a cambiar es la funcionalidad de ese cerebro. Pero eso será algo que vamos a descubrir después.
Entonces, gran parte de esta lucha, de que estas dos verdades sobre lo que somos están en disputa en los años 50, tiene que ver precisamente en que cuando vienen estos intentos de la psiquiatría biológica de poder ver lo que está pasando, no encuentran nada. Pero los psicólogos y los psiquiatras de orientación más dinámica, psicodinámica, dicen es que esta verdad sobre nosotros no es visible, es oíble. Por eso Freud tiene un diván. ¿Cachai cuál es la idea del diván? ¿Por qué hay un diván o no? ¿Sabes por qué eso es un diván? No. Freud tiene una hipótesis que la gente dice, no, el diván es un dispositivo técnico, basura, ¿no? El diván viene de que Freud en un momento en una carta a Fliss, que es como su confidente, le dice como, y yo no soporto tener la mirada de una persona sobre mí 8 horas al día. No soporto estar con alguien 8 horas al día mirándote. Porque es agotador, es extremadamente agotador. Entonces el diván, ¿qué hace? Saca la mirada. Porque no importa lo que yo vea, porque esa verdad se revela en lo que la gente dice, ¿no? El lapsus, el sueño, el inconsciente tiene forma de lenguaje. Toda esa aporía lacaniana, psicoanalítica, tienen esa idea, tienen esa forma. Como lo del principito, como lo importante es siga los ojos, ¿no? Y todos esos lugares comunes es esto, ¿no? Y era una forma de verdad, es una forma de pensar lo que somos. ¿Qué sería entonces la subjetividad, como el yo, todo? Sería en un espacio individual, un espacio propio, único, yo soy distinto a todo el resto, ¿no? Que es racional pero irracional, que es propio pero es ajeno, ¿no? Todo esto, ustedes ya vieron cosas de psicoanálisis y conocen un poco cómo funciona. ¿Qué permite esto entonces, como terapéutica? Que tú vas al psicólogo. ¿Por qué vas al psicólogo? Porque hay una verdad en mí que yo no puedo acceder a ella, que está dentro mío, pero que cuando yo hablo aparece como un espacio virtual, ¿no? Como que yo reflejara esa verdad mía afuera. Entonces yo estoy con el psicólogo y le digo, entonces vi a mi ex polola, la Josefina, la Carolina. Ah, ¿quién es Josefina? ¿No? Y dice, chuta, hay algo de esa verdad que yo dije, que yo no quería decir, que aparece lingüísticamente. Y que el psicólogo, el psiquiatra, el experto en sí, puede tomar, porque es una verdad que se pone como a medio camino entre mi interioridad y el mundo externo, ¿no? De eso que llego yo, a que aparezca toda una industria, todo un universo de teorías, de prácticas, de formas de intervención, que van de la mano con el conócete a ti mismo, es que tú tienes que aprender como tú eres, explora tu interioridad, aprende a navegar tus propias falencias, reconoce tus fortalezas. Fíjense que todo ese discurso está lleno, tenemos un montón de libros de autoayuda, tenemos infinitos que van en esa línea, ¿no? Como atrévete a conocerte, como ese mensaje, ¿no? Y es interesante porque como atrévete a conocerte, como ¿por qué habría de no conocerme? Bueno, porque tu verdad está dentro tuyo y ni tú podías acceder a esa verdad, ¿no? Ese es el modelo de gran parte de la psicología durante el siglo XX. Una verdad que es invisible a nosotros, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que, como bien intuyó el compañero acá adelante, esa forma de verdad va a empezar a entrar en una lenta pero progresiva crisis a partir de los años 60 más o menos, ¿no? 60 más o menos porque hay cierto antecedente y no termina de explotar hasta mucho después, pero ya en los 60 lo que vamos viendo es que hay un giro, como va a decir Nicholas Roche, hay un giro en la ontología humana. ¿Conocen la palabra ontología? Palabra importante para nosotros, muy importante. Ontología, epistemología, ética. Palabras que usaban los griegos, los tres, ¿ya? Epistemología. ¿Les suena? ¿Tuvieron el curso de epistemología ya, no es cierto? Sí. Hay un curso más como epistemología ya, no me acuerdo cuál. De hecho, yo lo hice con esto. Ontología. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué hay en el mundo? ¿No? Cuando yo digo, ¿qué existe en el mundo? Preguntas y problemáticas actuales muy relevantes se juegan en el nivel ontológico.
de la realidad. Por ejemplo, cuando las personas dicen existen los hombres y las mujeres, no puede existir algo así como una persona trans, porque biológicamente es una pregunta ontológica. ¿Qué es lo que puede existir? ¿No? ¿Qué es lo que yo en esta atribución concedo como una condición de existencia? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Epistemología, ¿cómo estudio, cómo conozco lo que existe en el mundo? ¿No? ¿Cuál es la mejor forma para conocer aquello que existe? Ética, ¿cómo me comporto con aquello que existe en el mundo? ¿No? Estas tres son las tres grandes pilares de la filosofía griega hasta el día de hoy, ¿no? Y distintos filósofos se han orientado más como los aspectos como ontológicos o epistémicos. Actualmente, siglo XXI, estamos con una fuerte influencia, como a nivel filosófico, de la ontología. Estamos haciendo, o sea, el siglo XX ha sido muy interesante, los últimos años, porque lo que hemos estado debatiendo como cientistas sociales, como físicos, como etcétera, es exactamente las condiciones de lo que existe en el mundo. Cuando aparece la idea como el multiverso, lo que estamos diciendo es que existen otras cosas que no sabíamos. Cuando pensamos, por ejemplo, ha pasado mucho ahora con el debate constituyente, por ejemplo, la idea de que existen distintas realidades, como la realidad indígena es otra realidad a la nuestra, no son conmensurables. Una no puede sobreescribir la otra, porque existen de una manera diferente. Es un debate ontológico, ¿no? Aparece un eslogan que es bien bonito, que usaba un cientista social colombiano, que es muy famoso, se llama Arturo Escobar. Él decía, por ejemplo, esta idea, que un mundo donde existan muchos mundos, ¿no? Es una pregunta ontológica. ¿Cómo creamos un mundo en el que quepan muchos mundos distintos, ¿no? Es una pregunta por la ontología. El siglo XXI ha sido como un revival fuerte de la pregunta por la ontología de la realidad. En los años 60, esa pregunta se dirige a lo humano, no al mundo, sino que a lo humano. ¿Qué es lo que somos? ¿No? ¿De qué estamos hechos? Porque hasta el año 50 lo que éramos era una interioridad, un espacio virtual, un conjunto de palabras, un relato, éramos una historia, ¿no? Desde los años 60, lo que autores como Nicholas Rosen empiezan a ver, ¿no? Es que hay un giro en la ontología humana, hay un giro en lo que se piensa que el ser humano es, ¿no? Que va a llevar a que haya un cambio en la clase de personas que nos consideramos. Cito esto en la cita, ¿no? Dice, este giro en la ontología implica un nuevo modo de ver y de juzgar qué es lo normal y qué es la normalidad, y de actuar sobre ellas. Este giro permite que nos gobiernen de nuevos modos y nos permite gobernarnos de manera diferente, ¿no? Es súper interesante lo que pasa cuando aparece la medicina biológica, ¿no? Hay películas, es como para poner un contexto que de repente se ve. ¿Vieron? Es antigua. Yo antes hacía esta pregunta y la gente decía como obvio. Ahora hago esta pregunta y me miran con cara como ¿qué es eso? Hay una película antigua, se llama Gattaca. ¿La conocen? ¿Nunca la han visto? Véanla, sí, pero por favor véanla, es una película extraordinaria, ¿no? Gattaca está ambientada en un futuro lejano, que en ese momento, debe ser como en el 2025, ¿no? Un futuro lejano. Pero lo que habla es como Gattaca es de estas primeras películas que a nivel más popular tomó la idea de que en el futuro nuestro destino, nuestra vida iba a estar escrita por nuestra composición genética. Entonces está la gente que como que tiene una vida normal, y está la gente que es genéticamente perfecta, entre comillas, y como es genéticamente perfecta puede acceder a otras cosas. Y la película trata de una persona que tiene como, no me acuerdo qué era, como daño hepático, no tengo idea, o tiene un problema al riñón, pero que lo que él quiere, lo que siempre quiso, era poder viajar al espacio, y no puede, porque él no es genéticamente perfecto. Entonces es un gasto de plata mandarlo al espacio, porque algo puede salir mal. Y toda la película gira alrededor de esa idea, como cuál es tu relación con tu destino, de qué depende tu destino, ¿no? Es una película muy bonita, con Ethan Hawke, está de moda nueva, porque no sé por qué se usa por la hija, por Maya Hawke. Entonces, lo que Rose empieza a ver en los años 60 es esto, empieza a ver que algo pasa en el campo de las ciencias naturales, en el campo de las ciencias sociales,
que la idea de lo que somos empieza a cambiar. Y esa idea de esta interioridad como virtual, psicológica, empieza a ser como lentamente colonizada por otras formas de verdad, ¿no? Y con esto, con este cambio en la ontología, no solamente va a cambiar qué es válido como evidencia, cómo producimos la verdad sobre eso, sino que también va a ir cambiando cómo se constituye y qué es aquello que debe ser explicado sobre nosotros. Fíjense qué interesante es esto. Como yo no siempre encuentro que hasta que esto se transmita, ¿no? Cuando yo estoy en este campo, me borro acá. Cuando yo estoy en este campo, yo tengo una cierta idea sobre lo que yo soy. Está el yo, el super. Esto es uno, para los humanistas es otro esquema, da lo mismo, ¿no? Pero en el fondo lo que estoy viendo es que hay ideal del yo, porque tú. Acá estaría lo inconsciente como tópica, acá estaría el preconsciente como tópica, acá estaría claro, la conciencia. ¿No? Cuando yo estoy en este lugar, yo estoy diciendo, mira, el caballero está, no sé, lo pasa mal cuando llega a su casa porque tiene una mala relación con su familia. Yo, lo que yo soy, yo lo explico a través de ciertos modelos, ¿no? Esto soy yo, esto es un sujeto. Un sujeto es la relación de esta dinámica, de este choque de fuerzas que está en alguna parte dentro de él. No sé dónde, da lo mismo, cabeza, espíritu, alma, da igual. Es una virtualidad, no existe como una entidad material, es una lógica, un choque de fuerzas, una dinámica dentro de él, ¿no? ¿Y qué hago yo si él sufre? Yo digo, mira, él sufre por lo que desea, pero no se da cuenta que desea, que choca contra lo que encuentra, que lo hace sentir de una cierta manera. Él choca porque lo que él tiene no logra ser trabajado con lo que él va topándose y genera displacer en cierta zona de la vida, de su vida mental. Y por lo tanto, tengo que alivianar, por ejemplo, estas reglas morales para que su deseo pueda expresarse de una mejor manera y cumplirse en lo cotidiano, ¿no? Vamos a un ejemplo tremendamente concreto, como toda mi vida yo quise ser libre, pero mi papá siempre ha sido muy exitista y me obligó a estudiar medicina, aunque mi verdadera pasión era el arte, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Cómo lo pasáis? Mal, todos los días despierto, voy al hospital y cuando voy en la micro voy llorando porque no quiero estar ahí. Pero yo tengo la esperanza de que algún día mi papá reconocerá mi esfuerzo y me amará, aunque no sea lo que yo quiera que haga. Problema típico de la consulta, a lo mejor, ¿no? Como en la neurosis más estándar de la vida. Ya. ¿Qué hace uno en ese lugar? Chuta, pobre, lo está pasando mal, porque lo está pasando mal. ¿Por qué ese deseo del padre es tan fuerte? ¿Por qué esa sensación de estar defraudando al otro, al ideal, pega como pega? ¿Cómo puedo yo alivianar eso? ¿Cómo puedo hacer como un corte, digamos, en esa relación con la ley, con la autoridad, cosa que algo de ese deseo pueda expresarse y pueda encontrar satisfacción en la vida cotidiana, ¿no? Todo esto, si ustedes se fijan, esto es una psicoterapia en el fondo, está sobre la base de un modelo de lo que somos, que es una virtualidad, que no existe, ¿no? No digo que no exista como algo malo, no existe como, no está en ninguna parte. Es una construcción que nosotros hacemos para explicar qué es lo que somos, la ontología humana. Lo que vamos viendo en los años 60 es que esta ontología empieza a cambiar. Y que esto empieza a caer en desuso. Y que las formas de producir una verdad empiezan a caer en desuso. Porque para esta lógica, yo digo, ¿cuándo yo la chunté? ¿Cuándo mi intervención como psicólogo fue buena? Un día en que le dije, ¿no será que tú, estoy inventando, no será que tú, no sé, hoy sí, y el otro día fuimos al cumpleaños de una amiga con mi pololo, y mi pololo me dijo, yo no quiero ir, y dije, ya, filo, no vamos, y nos quedamos en la casa, pero yo igual quería ir y estuve triste, ¿y no será que tú piensas que si tú dices que no, vas a perder el amor de los demás? Chuta, nunca lo había pensado así. Giro subjetivo. Es verdad, es lo mismo que con mi papá.
¿no? También, nunca le digo que no. Cambio, momento de cambio en terapia. ¿Sí? Eso, esa forma de percibir la verdad, digo, ¿lo hice bien o mal? ¿Cómo sé que lo hice bien o mal? Porque en las cadenas asociativas de esa persona, yo dije algo y de repente, ¡chan!, apareció otra cadena. Nos saltamos. Entonces ya no estoy hablando de esto abrió una capa de contenido distinta. Fue una buena intervención, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de producir una verdad, y yo digo, ¿estoy bien? También empieza a morir. O sea, no muere, empieza a cambiar, ¿no? Nadie muere acá. O sea, todo muere, pero no aplica los saberes. Entonces, eso es lo que Rawls empieza a ver, que es lo interesante y lo que me interesa que hoy día veamos. Que no es solamente lo que somos lo que cambia. Cambian las formas que tenemos de producir verdades. Cambian los saberes que pueden opinar sobre esto. Cambian quiénes son los expertos. Cambian cuáles son las tecnologías. ¿No? Hoy por hoy, si yo veo a alguien y digo, chuta, ¿tendrá epilepsia? No le hago un Rocha. Lo mando a hacer un escáner. Es distinto, ¿no? Y el psicólogo perdió ese espacio. Ese psicólogo, perdió ese espacio. Y aparece, no sé, el neuropsicólogo, ¿no? Si alguien, yo digo, tiene un trastorno de personalidad, lo que hacemos ahora es, bueno, veamos el tamaño de la amígdala, por ejemplo, ¿no? Como para ver el descontrol de impulso. Y de repente decir, bueno, si volteamos un poco, ¿qué onda? Algo de esto, ¿no? Pero cambia lo que somos, porque cambia la idea de qué estamos hechos, cambia quién puede hablar sobre esto, cambia cómo produzco esas verdades, cambia qué es una verdad, ¿no? O sea, este giro ontológico lo que hace es que cambia el escenario de qué es cómo somos y cómo somos intervenidos, ¿no? Si yo pienso un delincuente, hoy por ejemplo, pienso alguien que fue y asesinó estoy inventando, Charles Manson, entró y mató a muchas personas, ¿no? Hay una serie muy buena, me acabo de acordar, no sé si la vieron, Mindhunter, ¿la vieron? Oh, qué buena esa serie, ya, si no, veanla, qué buena esa serie, ya. Mindhunter es cuando aparece como la psicología forense en Estados Unidos, en el FBI, una serie maravillosa. Pero cuando aparecen esas personas, como Charles Manson, ¿por qué Charles Manson hizo lo que hizo, por ejemplo? O Ted Bundy, o todos estos asesinos seriales. Las primeras teorías que aparecen es, bueno, es que la represión no está bien realizada, hay algo en la constitución de los mecanismos de defensa. Hoy por hoy, ustedes saben, no sé si saben, pero que ya hay casos en Estados Unidos, que me encantan, porque increíble, o sea, me encanta porque otro que es interesante como objeto, ¿no? Que los imputados han dicho como, no fui yo no quería hacerlo, fue mi cerebro. Yo no puedo controlar lo que mi cerebro hace. Yo de repente, mi cerebro me dice, haz esto, y yo lo hago. Porque yo no tengo ese control sobre mi cerebro. Al revés, mi cerebro me controla a mí, ¿no? Y hubo un gran caso en Estados Unidos, a mí me tocó justo, fue el 2017, porque yo estaba en Inglaterra terminando el doctorado en ese momento. Estábamos de repente y apareció esta noticia y fue como tema de discusión en todos los departamentos de neurociencia ya y todo, porque efectivamente alguien había matado a no sé cuántas personas y cuando le dijeron ¿por qué lo hizo? Dijo, porque estoy enfermo, no es culpa mía, yo no soy responsable de mi enfermedad. ¿Qué culpa tengo yo de que mi cerebro secrete menos tal cosa? ¿Con qué culpa tengo yo? ¿O por qué yo soy responsable de eso? Si no es algo voluntario, ¿no? Y eso entró a juicio y tuvieron que hacerse cargo por primera vez en la historia de ese argumento. El argumento de como, si efectivamente todo lo que dijimos durante los últimos 40 años es que estamos determinados por nuestro cerebro, etc. Si eso es cierto, ¿cómo juzgamos esto? ¿Él es responsable de su cerebro? ¿Su cerebro es responsable de él? ¿Nadie es responsable de nadie? ¿Qué pasa? ¿No? Por ejemplo, uno puede aplicarlo a otras áreas de la medicina, ¿no? Pero ese es el cambio que empieza a pasar en esa época. Ese es el cambio que Rawls ve. No es lo que ustedes leyeron, básicamente, ¿no? Ese es el cambio que empieza a ocurrir. Y que empieza a llevar a esta especie de achatamiento de lo psicológico. Diga. Una cosa. Por supuesto. El tema de buscar como cambios de paradigma que se hizo cuando se empezó a tomar el cerebro como totalmente, si controla el cerebro, controla todo el cuerpo. Sí. Es que
solamente motivando o controlando el propio cerebro o controlando todo lo que pasa en el cerebro. Entonces queda, me imagino a alguien con problemas que no son controlables y leyendo un libro de autoayuda. Pero mira, yo creo que es tramposo. O sea, sí y no. Es verdad y no es verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente el compañero pregunta por, como qué pasa con el libro de autoayuda y como ese tipo de paradigmas. Como que le deja toda la responsabilidad en el individuo y encima a toda la responsabilidad en el ambiente. Como solo su mentalidad el ambiente y... Uy, ¿qué va a ser? Yo creo que ahí el tema del libro de autoayuda es como una especie de gran mal independiente de todo, ¿no? Como, a ver, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de eso. No sé si usted, me acuerdo que en un momento, hace un tiempo atrás, me acuerdo que pacientes míos que estaban en el colegio, esto puede verlo, daban libros tipo como El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo tuvieron que leer en el colegio, sí, ya, sí, para pegarse el título. Ya, o había libros súper famosos, yo estaba estudiando psicología en segundo año, un día llega mi papá, así como mi papá, mira, vamos a la caleta, mi papá en esta forma. Es una cuna de cosas interesantes para hacer. Estaba yo sentado acá, dice, oye, leí este libro y pensé en ti. Y me pasa el libro que estuvo muy de moda, que se llama ¿Dónde está mi queso? Es como el libro de autoayuda, pero así, pero el mega libro de autoayuda, que es como se, así lo escribió alguien como de la escuela de negocios de Harvard, de cómo superar tu límite. Me dijo, toma, que sí, como que vas a aprender de psicología y puedes hablar con tus compañeros de la universidad. Y así como, ok, gracias, ¿no? Ya, pero leí el libro porque filo, después como todas las fines de semana que iba a comer con mi papá, me decía, ¿y leíste el libro? Y yo, no, ¿y leíste el libro? No. Entonces como el sexto fin de semana dije, bueno, ya voy a leer el libro, filo, le vamos a leer. Y es malo, obviamente es malo el libro, ¿no? Pero es un bestseller, de esos típicos bestsellers como si tú cedes a tus satisfacciones inmediatas, tendrás un pescado por un día, pero los huevos, mezcla todo, ¿cachai? Como filo y en el fondo va un poco la línea de lo que decís tú, ¿no? Como tú tienes que aprender a conocerte y controlarte y regularte y controlar tus deseos. Es una ética del deseo en el fondo, disfrazada, muy vinculada a ideales de clase alta, de ética del deseo. Eso está muy estudiado en Chile, es bacán, hay gente muy seca trabajando esa línea, es como la gente de clase, de la elite chilena se configura como gente de la elite. Que es como, no sé, es culpa de la mentalidad. Sí. Por eso eres pobre. Pero miren, esto es súper interesante. Hay una socióloga chilena muy famosa y muy seca, se llama María Angélica Tumal. La María Angélica ha trabajado mucho tiempo estudiando a las élites chilenas. Y ella lo que se da cuenta va un poco en esa línea. Ella hizo etnografía, los seguía, como iba a la casa a buscar al gerente general de Coca-Cola en Chile y se iba con él en auto hasta la pega conversando, o mirando, ¿qué hacía? Y se va dando cuenta de pequeños ritos que tiene la clase alta, más alta, como el 0,01%. Por ejemplo, la idea de que, y aquí hay entrevistas que son muy bacanas, por ejemplo, gente que dice como, yo despierto el día, ponte tú, no sé, este era como el CEO de, no sé, Google Chile, no tengo idea. Y era como, yo despierto el día y digo, me encantaría tomar un café y comerme una media luna con manteca. Estoy inventando. Pero no lo hago. Porque el primer deseo que yo tengo del día me lo privo. ¿Por qué? Porque así yo genero control sobre ti. Porque la vida es control sobre tus deseos. ¿Sabes, no? Y yo leía esto cuando me estaba comiendo como el tercer pan con mantequilla, así como tomando cafecito. Y dije, bueno, pues ya, pues la vida es difícil, ¿no? Pero a lo que yo es que en el fondo eso que aparece en estos libros, eso que aparece como que está muy vinculado a ideales de clase y una serie de cosas, se basa en cierta idea de una interioridad que tú puedes conocer, controlar y regular. Y que cuando aparece este discurso más biológico, hay un cambio. Pero no es que desaparezca el libro objetivo. Aparecen estos libros o esta industria, porque siempre hay una industria capitalista, el capitalismo hace esto, ¿no? Aparece una industria sobre cómo modificar tu biología, no tu interioridad, ¿no? Cuando nació mi primera guagua, cuando nació Pascual, como regalos que te llegaban, me llegó usted tiene que haber regalado o tiene que haberle llegado como Mozart para bebés, ¿no? O Beethoven para bebés, para estimular la onda cerebral y que fuera más inteligente. No sé si funciona mucho.
No, pero éxito, pero no tiene, no sé si tiene que ver. Pero cuando nació mi segundo hijo, cuando nació Silvestre, que tiene 5 años menos, no me llegó un disco de Mozart, me llegaron 4. Y me llegó como Rolling Stones para bebés, volaba como Su lado salvaje. Y me regalé y miles de cosas. Y bajo la hipótesis de que ¿qué hacía? De que la onda sonora afectaba el desarrollo. Y en el fondo, uno dice, es la misma idea, o la idea de que puedo intervenirme y construirme y desarrollarme, pero cambia el factor explicativo. ¿Cachai? Ya no es el deseo y la interioridad, es la biología y la arquitectura cerebral, ¿no? Pero la idea de que yo tengo que ser controlado, explicado, intervenido y mejorado sigue estando. El punto es que cambian las claves para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que vamos viendo del siglo pasado. Que hay un cambio en las claves para pensar qué soy, cómo me explico y cómo me intervengo. Y que no es solamente el conocimiento experto, no es solo lo que hacemos los psicólogos. El que está Mozart para bebés, ¿no? El que está, no sé, ahora no sé si alguno tiene hijos o niños chicos cerca, ¿no? Que hay toda una industria, por ejemplo, del juguete que te hace más inteligente, del show de televisión que hace que tu onda no sé cuánto, que esto estimula el desarrollo de la corteza, no sé qué. Y hay una industria de esto, como antes lo había, de la idea de la interioridad, ¿no? Pero va creando y va permeando la cultura. Diga, caballero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque he visto como casos donde hay gente que como que se obsesiona más con comprar libros de autoayuda que aplicarlo? Como que van gastando plata. Mi papá, perfecto, ya sí, ¿qué pasa? No sé, como, yo creo que hay una idea como del conocimiento ahí, ¿cachai? Como, pueden pasar muchas cosas, ¿cachai? Y además, si uno mira los libros de autoayuda, en el fondo todos como que dicen un poco lo mismo, y todos son como un poquito distintos. Pero en uno haría un ratón siguiendo un queso, en otro haría un caballero siguiendo una armadura, en otro haría un samurái buscando una espada, pero en el fondo siguen una estructura lógica, que es la estructura lógica de los cuentos desde el siglo pasado, pues como la búsqueda, la incertidumbre, superar el momento, la recompensa, una estructura narrativa en el fondo. ¿Cachai? Y lo que cambia es como, ¿por qué soportaste el mal momento? Y va a cambiar el factor explicativo de cómo interveniste. ¿Cachai, no? Pero la épica que cuentan es más o menos la misma. Hay un libro muy famoso, también tuve que leerlo, también con mi papá, se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Lo cachan? Ya, también me tocó leerlo. Y hay otro que escribió un tipo de la India, y no me acuerdo cómo era, que usaba otras metáforas, pero también era bueno, ese era más entretenido. Pero digamos, lo que me importa es que se den cuenta sobre esto, cómo de esto pasamos a esto, y vamos a entender bien qué es esto. Ahí vamos a ir a la segunda hora. Pero me interesa que veamos cómo pasamos de esto a esto, el efecto que tiene, y cómo sobre ambos modelos, eventualmente, hemos construido nosotros formas de pensar intervenciones sobre el mundo. Eso es lo interesante. Y cambian los expertos, pero la idea de que tenemos que conocer qué somos e intervenirlo viene desde este momento de la psicología y viene desde mucho antes. Viene desde los griegos y el oráculo de Delfos, y conócete a ti mismo y todos esos momentos y todas esas frases, ¿no? Diga. Freud también escribió como un parte, pero tampoco era tanto yo, sino como para explicar que decía que la cultura construye como mitos para explicar la cultura. El malestar de la cultura. Sí, el malestar de la cultura. Pero lo que hizo Freud fue como hacer el totem y tabú. Freud tiene 3 textos culturales para explicar la sociedad: el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión y totem y tabú. Y en el fondo lo que es como cómo surgen una serie de instituciones para lidiar con un malestar en el fondo de la cultura. Eso sí lo mismo, pero como que lo capitalizan demasiado. Sí. Entonces, por eso uno se basa más en la evidencia empírica y otro menos. Es que la idea de evidencia empírica es como, ¿qué es evidencia? Eso es lo interesante. Porque para ese modelo la evidencia es una cosa, para este modelo la evidencia es otra. Para ese modelo la evidencia es el lapso, para este modelo la evidencia va a ser el laboratorio. ¿Sabes? Y eso es muy interesante, porque cambia el lugar donde pueda aparecer la verdad.
Ya, el compañero dijo algo que me parece súper interesante y lo comparto y después vamos a tomar un break porque me cansé y vamos a parar 10 minutos y volvemos. ¿Ya? Cambia, yo decía, cambia la ontología, cambian los saberes, cambia la idea de qué es la evidencia para mantener un saber, pero también hay algo que es muy interesante, que es que cambia el lugar donde la verdad aparece. Y es que cada forma de verdad va a tener una cierta relación con cómo yo produzco la verdad, ¿no? Si ustedes, no sé si ustedes leyeron a Foucault ya, o han leído cosas de Foucault. Ya, Foucault tiene un texto que es muy lindo, que él trabaja la idea de verdad en los griegos. Y Foucault se acuerda, como que hace este ejercicio de volver a algo que los griegos hacían, que ustedes lo pueden haber visto en películas como 300, ¿no? Gran película también, en que los griegos tenían ciertos lugares predeterminados donde la verdad, para ellos la verdad era algo, era una cosa, ¿no? La verdad no era como una enunciación subjetiva, la verdad era un algo, era un Dios, estaba vinculado a la divinidad, ¿no? Y la verdad hablaba en ciertas partes, ¿no? Si yo llegaba y le decía a alguien en Grecia como, oye, tu abuelita murió, por ejemplo, esa no era la verdad con mayúscula, era algo que aparecía solo en ciertos momentos a través de ciertos ritos. Y el más típico y el más tradicional es el oráculo, ¿no? El oráculo es que tú ibas a ciertos lugares en Grecia, el más famoso es Delfos, ¿no? Donde estaban estas sacerdotisas que bajo ciertas sustancias hablaban ciertas incoherencias, dentro de las cuales aparecía algo que era una revelación de la verdad, ¿no? Y eso que aparecía ahí era destino escrito, ese era el gran tema. Los griegos tenían 3 dioses que cortaban los hilos del destino, que eran muy interesantes porque hay una relación con el leer la verdad, el destino y el fin de la vida, ¿no? Es toda una mitología sobre eso y es muy bonita. Para nosotros, en esta época, para la psicología, para las verdades, sí, en esta época, la verdad también se produce en ciertos lugares particulares. La verdad se produce en la consulta, ¿no? ¿Y por qué se produce en la consulta? Porque necesitas un cierto tipo de experto que pueda escuchar la verdad, ¿no? ¿Qué es ese experto? Es ese psicólogo, psiquiatra, ese experto, sí, que cuando el paciente habla, escucha el lapsus, escucha el desliz, escucha el error, escucha la contradicción, y la escucha y hace algo con ella. Dice, usted dijo esto. No, yo no dije eso, usted dijo esto. Y amar a esa persona a la verdad, ¿no? No, yo jamás dije, usted lo dijo. ¿No? Hágase responsable de lo que dijo. Y es un momento incómodo, esta que me ha pasado por terapia probablemente lo ha pasado, que es que, chuta, pero es que, y es como, tengo que hacerme cargo de algo. A lo mejor yo no quería decirlo, pero lo dije. Y la verdad se produce ahí, porque en la vida cotidiana, si yo me equivoco, da lo mismo. Dicen, qué idiota. Y seguir nomás. Pero no te responsabilizas, no te amarras a eso. Cuando llegamos acá, la verdad pasa a producirse en otra parte. Esa verdad no es conmensurable a esta verdad. Esta verdad se produce en el laboratorio, ¿no? Como la verdad sobre el sujeto es una verdad que se produce en el laboratorio, no a través del psicólogo como experto, sino que a partir de una cierta serie de instrumentos que permiten revelar esa verdad, ¿no? Permiten detectarla, permiten encontrarla, permiten, con una palabra que el compañero usaba que me gusta, objetivarla, hacerla objetiva, ¿no? Entonces, es un cambio completo de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo nos intervienen, de qué podemos decir y qué efectos tiene sobre nosotros, ¿no? Eso es lo que Rose va a ir estudiando en este libro, una maravilla, ¿no? Bajo esa idea, lo psicológico, la idea de este espacio interno subjetivo, cada vez va a ir perdiendo más espacio, se va a ir achicando, va a decir Rose. Cada vez, también cansamos en el siglo XX, ese espacio subjetivo de lo que yo siento, pienso, digo, quiero, deseo, va perdiendo terreno frente a la aparición de esta nueva forma de verdad que va a ser el cerebro. Y cuando aparece el cerebro como un lugar de la verdad, la interioridad deja de tener el rol que tenía y lo que somos deja de ser parte de esta virtualidad y va a ser parte como de una condición emergente que vamos a llamar la mente, ¿no? La idea de mente aparece vinculada a este efecto del cerebro. ¿Qué es la mente? Lo que el cerebro hace, ¿no? Es el efecto del cerebro en acción. ¿Se entiende?
¿Hasta acá? ¿Bien? Ya, paremos 10 minutos. Volvemos a las 10:15. Y ahí pateamos un poco.